Los soldados medievales no surgían por arte de magia, ni eran producto de un simple llamado a la guerra. Detrás de cada ejército existía una estructura meticulosa y despiadadamente eficiente dedicada a moldear combatientes desde la niñez, en un proceso tan brutal como necesario para la supervivencia de los reinos. Lejos de las fantasías caballerescas que aún pueblan libros y películas, el verdadero origen de un guerrero medieval estaba marcado por una renuncia temprana a la infancia y una sumisión total a un sistema que priorizaba la obediencia, la resistencia física y la capacidad de matar sin titubeos. Mientras los niños de hoy sueñan con explorar el espacio o convertirse en estrellas de Internet, los niños del medievo eran apartados de sus familias a los 7 años para iniciar un camino de dolor, disciplina y sangre. No había consejeros vocacionales ni elecciones personales. La espada era el destino impuesto, y su empuñadura, el primer aprendizaje. La vida del aspirante a soldado comenzaba con el brillo del metal que pulía, el peso del caballo que alimentaba y los golpes que recibía como escudo humano en los entrenamientos. Eran peones humanos en una maquinaria de guerra que no admitía debilidades. A medida que estos niños crecían y sus cuerpos se endurecían bajo el yugo de la rutina militar, el siguiente nivel de entrenamiento no ofrecía tregua. Ingresaban a la fase de combate completo, donde la resistencia física se ponía a prueba en condiciones que hoy consideraríamos inhumanas. Desde antes del amanecer, los aspirantes corrían cargando armaduras de 30 kilos, como si llevaran un niño sobre los hombros mientras intentaban mantener el paso. La práctica con espadas era constante, repetitiva y dolorosa, diseñada para mecanizar el instinto de ataque hasta que el brazo, temblando por el agotamiento, pudiera moverse con precisión letal. La naturaleza no ofrecía descanso. La lluvia convertía los campos en lodazales, el frío adormecía los dedos, y el calor transformaba la armadura en un horno portátil. Y sin embargo, nadie se quejaba, porque sabían que el verdadero sufrimiento no era el entrenamiento, era la batalla que les esperaba. En el campo de combate no había segundas oportunidades, una señal mal interpretada, un paso fuera de formación, una mirada desviada bastaban para caer. El cuerpo se forjaba con acero, pero la mente con miedo, dolor y la constante cercanía de la muerte. Sin embargo, la fuerza bruta no bastaba. Un soldado medieval debía dominar también el arte de la guerra silenciosa, señales con banderas, toques de trompeta, redobles de tambor y gestos con las manos que significaban órdenes precisas en medio del caos. Cada sonido tenía un significado concreto, y fallar en su interpretación podía significar cargar cuando se debía retroceder o quedar expuesto al enemigo. El campo de batalla, lejos de ser un caos sin dirección, era un tablero donde la disciplina lo era todo. Las formaciones, como el muro de escudos, exigían una coordinación casi perfecta. Un solo soldado que rompiera la línea podía arrastrar a sus compañeros a la muerte. Documentos del siglo XIV revelan que algunas tropas repetían maniobras hasta 20 veces al día. El entrenamiento mental era tan riguroso como el físico, pues el miedo a la muerte no debía superar la obediencia a la orden. Las manos temblaban, pero el escudo debía alzarse. El corazón palpitaba como un tambor de guerra, pero los pies seguían firmes. Cada gesto, cada silencio, cada paso contaba. En una época sin radios ni GPS, una ceja levantada o un puño cerrado podía cambiar el destino de una batalla entera. La caballería, la élite montada de los ejércitos medievales, enfrentaba aún mayores desafíos. No bastaba con blandir una espada, había que hacerlo mientras se cabalgaba a toda velocidad, maniobrando un animal de 900 kilos tan aterrorizado como su jinete. La relación entre jinete y caballo era un vínculo de confianza y adiestramiento que se forjaba con años de práctica. Un error del caballo podía ser mortal, pero también lo era la duda del jinete. Por eso, los entrenamientos de la caballería triplicaban los de la infantería en cuanto a control, equilibrio y estrategia. Las órdenes debían ejecutarse con precisión quirúrgica, mientras llovían flechas o las lanzas enemigas se aproximaban como un muro de muerte.
Las crónicas medievales recogen relatos de caballos que, ignorando al jinete, huían del campo de batalla, arrastrando consigo la vergüenza y la derrota. Y sin embargo, no todo podía entrenarse. Muchos soldados enfrentaban su primera batalla con apenas días de preparación, aprendiendo en el fragor del combate, lo que otros llevaban años dominando. En esos momentos, el miedo era el único maestro, y la muerte, su más estricta examinadora. La forma en que se reclutaban estos hombres distaba mucho de los románticos cuentos de voluntarios heroicos. No había ferias de empleo ni discursos inspiradores. En su lugar, estaba el pregonero del rey, gritando en la plaza que todo hombre en edad debía presentarse para servir. Negarse significaba prisión, exilio o ejecución. En muchos casos, eran los ancianos del pueblo quienes decidían quién debía marchar. Se enviaba a quienes menos falta harían en la cosecha. La guerra no solo separaba familias, sino que lo hacía con la frialdad de una estadística agrícola. Otras veces, la necesidad obligaba. Hambre, deudas o la promesa de tierras empujaban a los hombres a empuñar un arma que jamás habían sostenido. Incluso los prisioneros eran forzados a luchar. Elegir entre morir lentamente en una celda o rápidamente en el campo de batalla no parecía una verdadera elección. En algunos ejércitos, hasta el 20% eran antiguos convictos. Y si nada de eso bastaba, se recurría al rapto. Hombres sacados a la fuerza de tabernas y mercados, convertidos en soldados con la misma rapidez con la que habían ido a comprar pan. Para los reclutas campesinos, el cambio era brutal. Pasaban de sostener una azada a blandir una lanza, sin transición, sin preparación emocional, sin el más mínimo tiempo para asimilar que, a partir de ese momento, su vida giraría en torno a una sola tarea: sobrevivir matando. Algunos recibían apenas días de entrenamiento. 4 días, por ejemplo, bastaron para preparar a muchos arqueros ingleses antes de la legendaria batalla de Agincourt. 4 días para aprender a tensar un arco, apuntar, disparar y no temblar. El entrenamiento no buscaba perfección, solo funcionalidad básica. No matar al compañero de al lado, entender una orden gritada entre el estruendo, y aparentar ferocidad aunque el miedo le escalara los huesos. El castigo por desobedecer era inmediato. Los sergentes golpeaban con varas las piernas de quienes rompían el paso. Aprender a marchar era, literalmente, a golpes. A veces practicaban con armas de madera, no por seguridad, sino porque el que lograba no golpearse a sí mismo ya estaba medio listo para la guerra. Muchos campesinos llevaban sus propias herramientas al combate: hoces, flailes, tridentes. No por elección, sino porque era lo único que sabían usar. Eran granjeros con rabia, obligados a convertirse en guerreros improvisados. Las armas, lejos del imaginario lleno de espadas brillantes y hachas ornamentadas, eran simples, baratas y letales. La lanza dominaba los campos de batalla por una razón muy simple. Era económica, fácil de fabricar, y permitía matar a distancia. Bastaba con mantener la punta hacia adelante y evitar ensartar a un compañero. El guerrero promedio no podía costear una espada. Un arma de ese tipo equivalía a varios meses de salario. Las espadas eran símbolos de estatus, no herramientas comunes. Por eso, la mayoría de los soldados confiaban en lo que tuvieran a mano: mazas para aplastar cráneos, hachas para reventar escudos, flails para romper líneas. Y si eran campesinos, adaptaban sus instrumentos de trabajo: guadañas convertidas en alabardas improvisadas, martillos en armas de guerra. La efectividad era lo único que importaba. La estética quedaba para los juglares. Los hallazgos arqueológicos demuestran que la mayoría de las heridas mortales en combate provenían de lanzas y golpes contundentes, no de duelos con espadas. El romanticismo tenía poco espacio en el lodo de una batalla medieval. Pero incluso el arma más afilada servía de poco sin protección. Aquí comenzaba otra batalla, la del cuerpo contra el peso de la armadura. Solo los nobles y caballeros podían permitirse una armadura de placas completa, una verdadera coraza articulada hecha a medida,
símbolo de riqueza y poder. El resto debía conformarse con lo que hubiera. Las cotas de malla ofrecían cierta defensa contra cortes, pero no contra impactos. Pesaban entre 12 y 18 kilos, colgaban de los hombros y al final del día, cada paso parecía el de un anciano. Los más pobres usaban cuero endurecido, que ofrecía poca protección real, pero era mejor que nada. Algunos rellenaban cascos sueltos con paja o trapos, intentando evitar que el golpe los dejara ciegos. Y mientras el enemigo se acercaba, muchos solo podían rezar que el filo no encontrara los huecos entre las placas. Las crónicas describen con crudeza los estragos del calor bajo la armadura. Guerreros que colapsaban antes de luchar, caballeros convertidos en hornos humanos, y escuderos echando agua sobre ellos para evitar que se desmayaran. Morir por insolación era tan común como por espada. En ese infierno metálico, los caballeros se mantenían como la élite indiscutible del campo de batalla. Entrenados desde los 7 años, llevaban años de ventaja sobre cualquier soldado improvisado. No solo dominaban el combate montado, sino que contaban con lo mejor en armas, armaduras y caballos. Sus corceles no eran simples animales de granja, sino verdaderas máquinas de guerra entrenadas para embestir sin temor. Costaban fortunas y eran tan valiosos como sus jinetes. Los caballeros eran instruidos en estrategias, técnicas de combate cuerpo a cuerpo, equitación, e incluso etiqueta cortesana. Pero este estatus tenía su precio. El mantenimiento de un caballero era exorbitante. Muchos se endeudaban para costear su armamento, sus torneos, su escudero. Entrenar no era una opción, era una obligación diaria. Dormían poco, vivían con heridas crónicas y sabían que una caída del caballo podía ser fatal. La gloria tenía espinas. Aunque los caballeros eran los primeros en gritar, «cargad», sabían que tras esa orden se abría un abismo que podía tragárselos para siempre. Pero por muy duro que fuera el entrenamiento, nada preparaba verdaderamente a un soldado para el campo de batalla. Allí, en medio del estruendo de los cuernos, los gritos y el olor a sangre, todo lo aprendido se convertía en instinto o en muerte. Las formaciones bien ensayadas se rompían al primer choque. El barro, los cadáveres y el pánico transformaban los campos en paisajes de pesadilla. Muchos novatos quedaban paralizados, incapaces de moverse, de pensar, de reaccionar. Los veteranos lo sabían. Sobrevivir no era cuestión de técnica, sino de sangre fría. Reconocían el silbido de una flecha antes de verla. Sabían cuándo correr, cuándo fingirse muerto, cuándo atacar sin dudar. Los registros medievales no lo dicen abiertamente, pero los huesos encontrados en tumbas anónimas revelan la verdad. Muchos de los muertos cayeron por la espalda, intentando escapar. Otros murieron con heridas precisas en axilas, ingles y ojos, zonas vulnerables de la armadura. La batalla no era honorable. Era quirúrgica, brutal y sin misericordia. Y para aquellos que sobrevivían, lo peor apenas comenzaba. Porque regresar no significaba descansar. Para la mayoría, el final de una campaña era solo el inicio de una vida marcada por cicatrices físicas y mentales. Muchos quedaban tullidos, con brazos inútiles o piernas destrozadas, lo que los convertía en una carga para sus familias. Otros traían consigo heridas invisibles, pesadillas, temblores, miradas perdidas que no volvían jamás a la calma. No existía la palabra trauma, pero el sufrimiento estaba ahí, grabado en cada silencio, en cada bebida solitaria, en cada hombre que no podía dormir sin tener un cuchillo bajo la almohada. Los más afortunados, pocos, recibían tierras o títulos. Algunos veteranos se convertían en instructores o mercenarios, vendiendo su experiencia al mejor postor. Pero la mayoría regresaba a los campos, al arado, como si nada hubiera pasado. Como si no hubieran estado a un paso de la muerte tantas veces que ya no recordaban cuántas. El sistema no ofrecía pensiones ni cuidados. Un viejo soldado era un problema, no un héroe. Los que no podían trabajar dependían de la caridad de sus hijos o de la iglesia.
A veces, terminaban mendigando con una pierna menos, mostrando una cicatriz como única prueba de su servicio. Y, sin embargo, fueron estos hombres anónimos los que moldearon el curso de la historia. Fueron ellos quienes enfrentaron invasiones, defendieron castillos, conquistaron tierras lejanas o cayeron defendiendo su aldea. No escribieron los libros, pero sus cuerpos pavimentaron los caminos del poder. Su existencia no fue heroica en el sentido romántico, pero sí en la resistencia pura, en la entrega sin reconocimiento, en la capacidad de seguir luchando cuando todo estaba perdido. Hoy, siglos después, sus nombres han desaparecido, sus tumbas están cubiertas de hierba, y sus voces se perdieron en el eco de los siglos. Pero las canciones, los cuentos y los mitos que sobrevivieron nacieron de su sangre. Cada leyenda de caballeros valientes, cada mural que adorna una catedral, cada historia de honor en la batalla, esconde una verdad más cruda, más humana. Detrás del brillo de la armadura estaba el sudor, el miedo y el dolor. Y detrás de cada victoria, una fila de cuerpos tendidos en el barro. Así fue la vida de un soldado medieval. Un camino impuesto desde la niñez, una juventud devorada por la guerra, y una vejez incierta, cuando la muerte no llegó antes. La Edad Media no forjaba guerreros. Los fundía. Y en ese proceso implacable, nacieron las leyendas. El entrenamiento no se detenía tras una batalla. Los sobrevivientes volvían a entrenar, a enseñar, a corregir errores con la urgencia que da la experiencia. Cada campaña dejaba lecciones grabadas a fuego. Una formación que colapsó, una señal mal ejecutada, un arma que se rompió en el peor momento. Esos detalles eran discutidos, anotados, y a veces, modificaban por completo la manera de luchar. Los veteranos se convertían en maestros improvisados, transmitiendo no solo técnicas, sino advertencias. Nunca levantes la visera cuando el sol te da en los ojos, nunca avances sin escuchar la orden 2 veces, y si ves que tu compañero duda, no esperes. Así, generación tras generación, el conocimiento de la guerra medieval se fue perfeccionando no por innovación técnica, sino por la necesidad desesperada de evitar morir de la misma forma que el anterior. Los ejércitos no eran instituciones estáticas, eran organismos que evolucionaban con cada cuerpo que caía. Esta cadena de enseñanzas, tan cruda como efectiva, también dio forma a una cultura militar profundamente enraizada en el dolor y la repetición. Las canciones de guerra, los juramentos de fidelidad, incluso las oraciones antes del combate, formaban parte de un tejido simbólico que ayudaba a los soldados a soportar lo insoportable. La Iglesia bendecía sus armas, los reyes prometían gloria, pero en el fondo, todos sabían la verdad. La guerra era una lotería, y los dioses rara vez intervenían. Lo que unía a los hombres no era la fe, sino la cercanía de la muerte. Un escudero que compartía pan con su caballero podía morir 5 minutos después sin una despedida. Un grupo de reclutas que reía en la mañana podía yacer sin vida al caer la tarde. Esta conciencia constante de la fragilidad humana forjaba lazos irrompibles entre soldados, pero también los rompía por dentro. A la larga, el soldado medieval dejó de ser solo un instrumento del rey. Se convirtió en una figura mitológica, en una base cultural que moldeó todo el pensamiento europeo posterior. Las historias de soldados valientes, los relatos de castillos defendidos hasta la última flecha, los cantares de gesta, los romances caballerescos. Todo eso nació de una realidad muchísimo más cruda. Las crónicas oficiales narraban las hazañas de nobles y generales, pero lo que no registraban eran las lágrimas en las tiendas de campaña, los gritos de los heridos abandonados, los cuerpos sin sepultura que los perros encontraban antes que los sepultureros. Y, sin embargo, la sociedad necesitaba convertir todo eso en leyenda, porque enfrentar la verdad hubiera sido insoportable. La figura del soldado medieval fue elevada a símbolo, no porque fuera invencible, sino porque fue, a pesar de todo, humano. Y así, en medio del barro, del hierro oxidado y del silencio que queda tras el último grito, el soldado medieval se alza como un espejo de la condición humana.
obligado a luchar, entrenado para resistir, olvidado por los poderosos y recordado solo en versos. Pero aún presente en cada historia de coraje, en cada estatua erosionada por el tiempo, en cada escudo grabado en piedra. No fueron héroes perfectos. Fueron muchachos arrancados de sus hogares, convertidos en armas, y luego dejados a su suerte. Pero su sacrificio dejó una marca profunda. No en los libros, sino en la memoria colectiva de toda una civilización. Porque mientras existan historias que contar, habrá siempre un eco de sus pasos resonando entre las murallas del pasado.